Hola mi gente, hoy les hablaré sobre algunas de las diferencias entre Cuba y los Estados Unidos, ya que la primera parte de mi vida la viví en Cuba, la segunda la he estado viviendo aquí en los Estados Unidos. Para empezar, podría decirle que uno de los pocos países que usa el sistema de medida imperial es los Estados Unidos. No sé por qué se empeñan en ser diferentes, pero así es. Mientras que en Cuba se usa el sistema de medida métrico como el resto del mundo. La edad mínima para el consumo de alcohol en los Estados Unidos es 21, mientras que en Cuba es 16. Solo una pequeña porción de la educación en los Estados Unidos es subsidiada por el gobierno, mientras en Cuba la educación es gratis. La lista sería infinita o me haría yo viejo haciéndole la historia de la diferencia entre Cuba y los Estados Unidos, así que iré directo al grano, a cuál creo yo es la mayor diferencia entre los dos países. ¿Cuál creo yo es la mayor diferencia entre los Estados Unidos y Cuba? Pues es la libertad. Ahora, sé que la palabra libertad puede tener varios significados o puede usarse en diferentes contextos, así que para mayor clarificación miraremos qué dice el diccionario de la lengua española sobre la palabra libertad. Dice, número 1, facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra y de no obrar, por lo que es responsable de sus actos. Número 2, estado o condición de quien no es esclavo. Número 3, estado de quien no es preso. Número 4, falta de sujeción y subordinación. Número 5, en los sistemas democráticos, derecho de valor superior que asegura la libre determinación de las personas. Número 6, prerrogativa, privilegio, licencia. Número 7, condición de las personas no obligadas por su Estado al cumplimiento de ciertos deberes. Número 8, contravención desenfrenada de las leyes y buenas costumbres. Número 9, licencia u osada familiaridad. Número 10, extensión de etiquetas. 11, desembarazo, franqueza. 12, facilidad, soltura, disposición natural para hacer algo con destreza. Ahora, presten mucha atención en el número 1. Facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra y de no obrar, por lo que es responsable de sus actos. En pocas palabras, hacer lo que te valga en gana. Puedes hacer lo que te valga en gana siempre y cuando seas responsable de tus actos. Número 7 dice, condición de las personas no obligadas por su estado al cumplimiento de ciertos deberes. Cuando la condición en la que tú no eres obligado por tu estado al cumplimiento de ciertos deberes, eso es libertad. Una vez que tu estado, en pocas palabras, una vez que tu estado te obliga a hacer algo, tú no eres libre. Ya sea por razón A, B o C, no eres libre. Por mucha excusa, por muy buenas acciones que se suponga que sea, no eres libre siempre y cuando tu estado te esté obligando a hacer algo o ciertos deberes, como dice aquí. Ahora, como la palabra libertad abarca tanto y no habrá tiempo de examinar todas las definiciones, mejor me concentro en la libertad de expresión, para ser más específico. La libertad de expresión está descrita en el diccionario como derecho a manifestar y difundir libremente ideas, opiniones o informaciones. En esto es lo que me quiero concentrar yo hoy, en la libertad de expresión y la diferencia entre los Estados Unidos y Cuba sobre la libertad de expresión. Ahora, se puede hacer un argumento válido sobre que las diferencias culturales entre estos dos países puede causar a que la libertad de expresión sea implementada o las leyes de expresión sea diferente en los dos países dadas sus diferencias culturales. Así que para tener una opinión más imparcial o sacar mi opinión por la ventana o las diferencias culturales por la ventana, miraremos qué dice la Organización de Naciones Unidas sobre la libertad de expresión, que curiosamente tiene la libertad de expresión como un derecho humano. Artículo 19 de la Declaración de Derechos Humanos dice, todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Esto es un derecho humano, no lo digo yo, lo dice las Naciones Unidas. La libertad de expresión es un derecho humano. Después de haber visto lo que está escrito en la Declaración de Derechos Humanos de las Organizaciones Unidas sobre la libertad de expresión, veremos que está escrito en la Constitución de Estados Unidos y la Constitución de Cuba sobre la libertad de expresión. La Constitución de los Estados Unidos fue creada hace más de 200 años, pero ante la aparente falta de protección a las libertades individuales, se extendía entre los ciudadanos el miedo de que el nuevo gobierno instituido por la Constitución llegaría a ser demasiado poderoso. Justo después de haber sido creada la Constitución de los Estados Unidos, a esta se le fue añadida 10 enmiendas. Esas 10 enmiendas son conocidas como la Declaración de Derechos. ¿Cuál es el objetivo de la Declaración de Derechos? Limitar el poder de un gobierno. ¿Cómo se limita el poder de un gobierno? Se limita declarando cuáles son los derechos de los ciudadanos o cuáles son las libertades de los ciudadanos sobre el cual el gobierno no tiene ninguna autoridad.
So, es muy importante, se declaran en estas 10 enmiendas cuáles son los derechos de los ciudadanos que el gobierno no tiene autoridad sobre. Hace más de 200 años, ¿cuál fue la enmienda número 1 que los fundadores de los Estados Unidos decidieron añadir a la Constitución? ¿O cuál era la forma más efectiva que ellos decidieron? Era la de limitar un gobierno, libertad de expresión. La enmienda número 1 a la Constitución de los Estados Unidos fue la libertad de expresión. Eso simplemente señala qué tan importante era la libertad de expresión para los fundadores de los Estados Unidos, porque a través de la libertad de expresión se logra todo. Tú puedes criticar tu gobierno a través de la libertad de expresión. ¿Qué mejor manera para limitar el poder de un gobierno sino que a través de la libertad de expresión? Ahora, ¿qué dice la primera enmienda de los Estados Unidos? Dice: el Congreso no promulgará ley alguna por la que adopte una religión de Estado o que prohíba el libre ejercicio de la misma, o que restrinja la libertad de expresión o de prensa, o el derecho del pueblo a reunirse pacíficamente y a solicitar al gobierno la reparación de agravios. Hace más de 200 años, los creadores de esta nación decidieron, después de haber creado la Constitución, esta Constitución como que le está dando mucho poder al gobierno, hay que limitarlo. Y decidieron añadirle derechos de las personas a la Constitución, que el gobierno no puede violar nunca. Y de esos 10 derechos, el número 1 es la libertad de expresión. Porque la libertad de expresión es como una de las maneras más efectivas de limitar un gobierno o criticar un gobierno. Porque al final el gobierno es un servidor de la gente no le sirve a su gobierno. Ahora, ¿qué dice la Constitución cubana sobre la libertad de expresión? Lo más cercano que pude encontrar estaba en el título 3, Fundamento de la Política Educacional, Científica y Cultural. Capítulo 2, artículo 55, dice: se reconoce a las personas la libertad de prensa. ¿Okay? Ese derecho se ejerce de conformidad con la ley y los fines de la sociedad. Se reconoce la libertad de prensa, pero tiene que ser en conformidad a la ley y a los fines de la sociedad. Si tu libertad de prensa no está con los fines de la sociedad, no puedes tener tu libertad de prensa. Y ya sabemos que la sociedad de Cuba es una sociedad socialista. Dice: los medios fundamentales de comunicación social en cualquiera de sus manifestaciones y soportes son de propiedad socialista. Todos los medios de comunicación son de propiedad socialista. De todo el pueblo o de las organizaciones políticas, sociales y demás. Y no pueden ser objeto de otro tipo de propiedad. Son de propiedad socialista, de todo el pueblo, de organizaciones sociales, políticas, sociales y de masas, y no pueden ser objeto de otro tipo de propiedad. Es de todo el mundo menos tuya, en pocas palabras. Cualquier medio de comunicación es de todo el mundo menos tuya. Esa es la excusa como para decir que tú no puedes tener ningún medio de comunicación social. Es de todo el mundo, de propiedad socialista, de las masas, del pueblo, y al final lo que es de todo no es de nadie. Es de todo el mundo menos tuyo. Es una forma de quitarte tu libertad de expresión o tu libertad de comunicación, donde la gente se pueda comunicar porque tiene que ser de ellos. Ellos son los que divulgan la información o ellos son los que controlan la información. No lo digo yo, es lo que está escrito. Continúo. El Estado establece los principios de organización y funcionamiento para todos los medios de comunicación. Ahí está escrito, ahí lo dice. Que el Estado establece los principios de organización. Establecen cómo se organizan, cómo funcionan, todo tipo de medios de comunicación. Hay que tener la cara dura. En pocas palabras, no hay libertad de expresión. En ninguna sección menciona en sí la libertad de expresión. Algo que está listado en la Declaración de Derechos Humanos por la Organización de Naciones Unidas en el artículo 19 como un derecho humano. Como un derecho humano. Artículo 19, la libertad de expresión. Puedes expresarte, puedes pensar, puedes decir lo que tú quieras debes tener esa libertad sin que nadie te juzgue. Dice la Organización de Naciones Unidas. Pero algo tan simple como eso no está escrito en la Constitución de Cuba. Lo que dice es que puedes tener libertad de prensa, pero siempre y cuando sea con los fines de la sociedad. Y ya sabemos que es una sociedad socialista. Dice, y todos los medios de comunicación es de todo el mundo, no puede ser tuyo. Es mejor que sea de todo el mundo. Me da risa porque hay que tener la cara dura para hacer algo así. Y por más que busque, no encuentro la libertad de expresión como libertad, como derecho en la Constitución cubana. Tal vez tuvieron cosas más importantes que poner.
cosas más importantes como el artículo 64 que dice las personas tienen derecho a la educación física, al deporte y a la recreación como elementos esenciales de su calidad de vida. No puedes expresarte, pero hey, puedes salir a hacer ejercicio. O el artículo 75. Todas las personas tienen derecho a disfrutar de un medio ambiente sano y equilibrado. Hey, no puedes decir lo que tú piensas, no puedes pensar lo que tú quieras, no tienes libertad de prensa, pero hey, puedes salir y respirar un poco de aire. ¿De qué sirve el derecho a la educación física para protegerse de un gobierno tirano? No te sirve de nada, no limita el poder del gobierno en nada, de nada te sirve. ¿De qué te sirve el derecho a disfrutar de un medio ambiente? ¿En qué limita eso a un gobierno? No limita a un gobierno en nada, al contrario, te dan derechos que no sirven de nada, pero los derechos fundamentales no te lo dan. El derecho de la expresión, la libertad de expresión no te la dan. Eso sí ya eso es mucha libertad. Ustedes no deberían estar diciendo o pensando lo que ustedes quisieran. Eso son demasiadas libertades. Dejen a nosotros controlamos las comunicaciones y los medios sociales, porque nosotros sabemos qué es lo que es mejor para el pueblo no puede decidir lo que es mejor para ellos mismos. En pocas palabras, lo que dicen, le quieren ver la cara de tonto a uno. Simplemente lo que dicen. No lo digo yo, lo dice. Volviendo al punto de cuál es la mayor diferencia entre los Estados Unidos y Cuba, aparte de la libertad de expresión, es que estos dos gobiernos se enfocan en dos cosas diferentes. El gobierno de los Estados Unidos o la Constitución de los Estados Unidos se enfoca en proteger las libertades de la persona, mientras en cuanto el gobierno de Cuba o la Constitución de Cuba se enfoca en, no lo digo yo, lo dice aquí, artículo 13 del título 1, dice, el Estado tiene como fines esenciales los siguientes. A. Encauzar los esfuerzos de la nación en la construcción del socialismo y fortalecer la unidad nacional. No hay libertad, pero vamos a construir el socialismo. Vamos a fortalecer la unidad nacional. Esa es mi conclusión sobre cuál es la mayor diferencia entre Cuba y los Estados Unidos después de haber vivido en ambos países y después de haber leído ambas constituciones. He llegado a esa conclusión. Es obvio para mí que una constitución o un país se enfoca en las libertades de sus individuos o los derechos de sus individuos, mientras que el otro país o la otra constitución se enfoca en la construcción del socialismo y fortalecer la unidad nacional. Abajo les dejaré los enlaces a la Constitución de Cuba, la Constitución de los Estados Unidos y la Declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para que saquen sus propias conclusiones. Como siempre, cuídense y déjenme saber en los comentarios qué otro tema quisieran que yo examine. Tengan un buen día, mi gente, y nos vemos en la próxima.